Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, tu sabiduría me llena de misericordia para con el necesitado. Mis amados, quiero presentarles hoy la última porción de esta segunda colección de proverbios del Mashal, de dichos, de refranes, de máximas, correspondientes al rey Salomón. Y en realidad, aunque es la segunda colección, porque hubo la primera del 1 al 9, la segunda es del 10 al 22, versículo 16. Esta segunda colección es la primera entrega que hace el rey Salomón. Y aquí termina. Hoy, viernes 2 de septiembre, concluimos con esta segunda colección de palabras, de poemas, de dichos, de refranes, de máximas, del mashal correspondiente al rey Salomón. Y la frase de hoy es, por supuesto, el énfasis que quiero hacer. Porque definitivamente, cuando la sabiduría de Dios viene a nosotros, cuando la sabiduría de lo alto entra en nuestra vida y nos caracteriza, nos invade por completo, con la guía del Espíritu Santo, sí, en el temor de Dios, porque recordemos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces nosotros no podemos hablar de sabiduría de lo alto sin que Dios esté soberanamente llevando la batuta en todo esto. No podemos hablar. Y esto, por supuesto, va a generar en nosotros una serie de virtudes que pudiéramos llamarlo el fruto del Espíritu Santo, quienes estamos de este lado de la cruz, es decir, de este lado del Nuevo Testamento, de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, para acá, en el tiempo de la gracia, en que somos templo del Espíritu Santo. Una persona nacida de nuevo, una persona que ha encontrado al Señor, o el Señor le ha encontrado y ha sido transformado en su corazón. La obra del Espíritu Santo en él va a incluir esto de la sabiduría de lo alto. De manera que si usted encuentra a alguien que se muestra muy terco, muy necio y como lejos de la voluntad de Dios, bueno, quién sabe qué proceso estará permitiendo el Señor en su vida o estará llevando en su vida, pero cuestionable puede ser. Pero igual, no nos centremos en la vida de los demás, sino en la nuestra. Dentro de las virtudes que el Espíritu Santo, de una manera extraordinaria, incalculable, que no se puede medir, o para decirlo técnicamente, inconmensurable, es la generosidad. Es la generosidad. Ya vamos a hablar de ella, pero debemos resaltar, como lo hemos venido haciendo desde los versículos 1 al 16, que es la parte que nos corresponde hoy, algunos proverbios que resaltan allí. El primero, como siempre, el número 1 nunca va a faltar. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama, es decir, sinónimo del buen nombre, este es un paralelismo sinónimo que es muy común en los proverbios también, tanto como en los salmos. Dice, y la buena fama vale más que la plata y el oro. Tiempos antiguos, donde los documentos no existían, sino el valor de la palabra, los testigos y los jueces a la entrada de la ciudad o en las puertas de las ciudades donde se hacían los negocios. Había testigos, había jueces o ancianos que dirimían y decidían sobre los asuntos importantes,
Pero en aquella época, cuando un personaje tenía mal nombre o tenía mala fama, no había poder humano que le permitiera salir adelante, que alguien le vendiera un terreno, que alguien le confiara un terreno o una propiedad, o que por medio de la palabra, como se hacía en aquella época, fuesen a hacer una transacción. No se podía, literalmente no se podía. ¿Por qué? Porque el personaje tiene mala fama, el personaje no tiene buen nombre, tiene mal nombre, es decir, no se puede hablar bien de él, no es confiable por todas las experiencias que se han tenido. Los testigos son testigos y no son testigos falsos, sino verdaderos, que atestiguan que el personaje no tiene buen nombre, no tiene buena fama. Nadie iba a venderle. ¿Por qué? Porque todo el mundo se amparaba bajo la palabra del otro. Y como no es confiable, pues no había manera de hacer transacción. Por eso era tan importante, tan dañino, tan benigno, unos testigos. Dañinos si eran testigos falsos, terrible. Que testificaran falsamente sobre el mal nombre de alguien. Estaban destruyendo por completo a la persona. Destruyendo toda su vida. Ya no iba a poder comprar ni vender. Nadie iba a confiar en él porque unos falsos testigos hablaron mal de él en la puerta de la ciudad frente a los ancianos y los jueces. Quedaba destruido el personaje. Entonces, entendamos la parte cultural y en el tiempo, la parte importante de lo que era hacer valer la palabra, tener buen nombre, pero también el gran daño que se causaba si hablaba en contra de alguien un falso testigo. Mis amados, un café por eso. Entonces, comprendiendo estas cosas, uno va entendiendo la cultura y todo. Nadie podía decir, no, es que lo que vale es la plata y dónde le firmo. No. Si tu palabra no valía, estabas muerto. No existías. Pero bueno. El versículo 2 ha causado polémica y lo explicamos rápidamente. El rico y el pobre tienen en común que ambos los hizo el Señor. ¿Cuál es la polémica que se ha armado? O sea que hay ricos y hay pobres porque Dios dijo, usted menganito va a ser rico y usted fulanito va a ser pobre. No. La condición no la hizo el Señor. El ser humano sí, pero la condición no. Cada uno se la buscó. Me gusta mucho un video que hay por allí en las redes de Agustín Laje, donde dice, los seres humanos no somos iguales. Somos iguales solamente en dignidad, pero de resto no somos iguales en nada. Y él dice, uno de los ejemplos que da es, reparte tú una misma cantidad de dinero a una gran cantidad de personas. En una hora ya todos vamos a ser diferentes. Alguien habrá apostado el dinero y lo perdió, otro lo apostó y ganó, otro lo guardó, otro lo invirtió, otro se le perdió en la calle, otro... cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nuestra estructura interna nos hace diferente frente a los demás y al reaccionar frente a las circunstancias. Así que el que es rico es que el pobre no es culpa de Dios, no. Son decisiones y condiciones que nosotros adoptamos. Hay pobres que han salido de pobres y han sido multimillonarios. Y hay ricos que han heredado una herencia y hoy están en la miseria. Y hay pobres que nunca han cambiado su condición y hay ricos que tampoco han cambiado su condición. Así que no se trata de que Dios hizo rico a uno e hizo pobre al otro. No. Ambas personas las hizo Dios. Ese es el punto. La persona como tal. Bueno, conozco a una persona muy querida que le encanta el versículo número 3. El prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. No sea ingenuo, hermano, revise las condiciones de lo que está sucediendo hoy en el mundo, no sea crédulo, no siempre las autoridades propenden por el bien de la gente, averigüe, investigue, no pase de ingenuo. Bueno, ya lo hemos dicho. El versículo 6 es clásico, el versículo 6 es un clásico
Instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. Tengamos claro, nos decía el pastor Damián Vivas, que no estamos hablando aquí de una promesa. No, no es una promesa. Ya de parte de Dios para con nosotros. No, ya se está hablando de una responsabilidad nuestra para con nuestros hijos. Instrúyelo en un camino. No necesariamente se está refiriendo en el camino de la palabra del Señor, en el camino espiritual, dice en su camino. Normalmente se va a hablar de qué es lo que el muchacho le gusta hacer, para qué fue hecho. Es un ingeniero, no sé, es panadero, es zapatero, es músico, es médico. El personaje, ¿qué es? ¿Qué es lo suyo? Y esto es importante, ayudarle a los muchachos a ver cuál es el camino de la vida de ellos e instruirlos desde el inicio. Mire, hemos visto algo impresionante, cómo personas descubren o padres descubren desde muy temprano cuál es la vocación, cuál es el camino de la vida de su hijo y, por ejemplo, son músicos y los ponen a estudiar música en primer lugar por encima de todos los demás desde muy temprana edad. Y a los 15, 18, 20, 25 años, esta gente ya son unos genios en música. Instruye al niño en su camino, claro, y como es su camino, como es su estructura, nunca se apartará de él. Ahora, la parte espiritual tiene que ver, sí. Si desde niños instruimos a nuestros hijos, desde muy pequeños, en el temor del Señor, la obra del Señor irá sobre ellos y guiándolos hasta el final de sus días. Claro que sí. ¿Tendrán oportunidad de apartarse? Seguro que sí. Ya van a tener alguna oportunidad y van a decidir. Es muy probable que eso ocurra. Pero el Señor se encargará de guiar sus vidas y sus caminos. En el nombre del Señor. Miren el 7. Vuelve y juega. El rico se hace dueño de los pobres y el que toma prestado se hace siervo del que presta. Lamentablemente así es. Ahora, si el que se hizo rico con injusticia, bueno, yo los invito para que miremos el versículo 16. ¿Lo tienen? Mírenlo. El que por aumentar sus ganancias oprime al pobre, o soborna al rico, o le da al rico o a los jueces para que juzguen a favor de él, ciertamente se empobrecerá y el Señor se encargará de que eso sea cierto. Y sí, podemos decir, ay, pastor, cuánto maloso hay por allí que se hizo rico a costillas de los demás, y mírenlos, ahí están disfrutando tranquilos. Lean el Salmo 37 y el 73. 37 y 73. Y ya verán, no se preocupen. ¿Cuál es el punto? Que tú y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, no caigamos en esa trampa de oprimir al pobre por aumentar nuestras ganancias, de pagarle menos a aquel que trabaja para mí, o a pagarle con malicia a aquel que trabaja para mí, o a pagarle lo menos posible para aquel que trabaja para mí, y oprimirlo en cierta manera para yo tener alguna ganancia. No caigamos en esa trampa, porque el Señor se va a encargar. Entonces, por eso unimos el versículo 16 con el versículo 7. ¿Sí? El rico se hace dueño de los pobres, sí, porque al final, pues, y lo hemos dicho, mis amados, muchas veces no se trata ni siquiera de que los ricos opriman a los pobres, sino que a los pobres les encanta ser pobres por la pereza, porque no se les ocurre nada, porque no son creativos, porque les cuesta y no les gusta el trabajo. Lo he visto. Entonces, de todo hay, como dicen en la viña del Señor, y vamos adelante, pero esta es una realidad social. Y el sabio Salomón está hablando de la experiencia de lo que él ve, de lo que lo rodea,
El que siembra, el versículo 8, el que siembra iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia será quebrada. Por eso el versículo 16, que es el que oprime a los pobres, terminará en pobreza, aplica con el versículo 8. El versículo 8. Pasemos al 12. Los ojos del Señor velan por la ciencia. Y aquí tengo este versículo. ¿Dónde está el 12? Aquí está. Dice, los ojos del Señor velan por la ciencia, pero Él trastorna las cosas de los prevaricadores. Y uno queda como en la nebulosa. La Dios habla hoy, lo traduce así. El Señor vigila atentamente al sabio y desmiente las afirmaciones del mentiroso. El Señor preserva a los que tienen conocimiento, pero arruina los planes de los traicioneros. Otra, el Señor vigila y protege a la gente que lo conoce a Él, pero destruye a quienes se alejan de Él. Prácticamente se autodestruyen. Dios protege al sabio, pero pone en vergüenza al mentiroso. El Señor es guardián del conocimiento, pero trastorna los planes de los traidores. Mis amados, mientras más nosotros queramos conocer al Señor o conocer ciencia de lo que nos rodea, el Señor va a guiarnos. Einstein dijo, las ideas vienen de Dios. Y yo creo que es cierto. Washington Carver dijo exactamente lo mismo. Científicos que hicieron bien por la humanidad y por la sociedad, que se arrodillaron delante del Señor a pedir sabiduría para obtener un conocimiento que va a traer bendición. Bueno, si no somos científicos a ese nivel, no importa. De todas maneras, busquemos del Señor para que Él nos guíe en lo que nosotros debemos hacer. El versículo 13, lo que yo les decía del pobre. Dice el perezoso, ahí afuera hay un león, me matará en la calle. Y uno dice, bueno, ¿qué quiere decir esto? Sí, el perezoso siempre buscará una excusa para no trabajar, para no salir, para no ir, para no hacer, para no proponer. Me va a ir mal. No, ese negocio no va a funcionar. No, eso no va. Eso no sirve. No, eso ya lo hicieron. No, que fulanito hizo lo mismo y le fue mal. No. Van a buscar una excusa. Entonces por eso yo les digo, mis amados, sin entrar a juzgar casos puntuales, muchas veces, la gran mayoría de veces, la pobreza es una condición que sale del corazón de la persona que es pobre. Sin entrar a juzgar casos puntuales, pero estamos hablando del proverbio. Y uno dice, una persona perezosa que busca siempre excusas, que no tiene disciplina para hacer nada, que no se arriesga, que no toma un desafío, que no arranca ni emprende nada nuevo, que siempre está allí como que Dios me lleva, Dios me trae. Pues va a ser difícil, va a ser difícil. Y el versículo para nosotros hoy que hemos dicho es el 9. Miren lo que dice. El que mira con misericordia será bendito. Dice, porque dio de su pan al indigente. Ya no me toca a mí entonces juzgar al pobre porque es pobre. No, a mí no me toca. A mí no me toca. Entonces, si ya hay un indigente, entonces yo no voy a ir a decirle, venga, usted por qué no trabaja, usted por qué no, usted porque ahora es indigente. No. Dijo el Señor Jesucristo, al que te pidiere, dale. Y si lo puedes ayudar aún más, pues mejor. Entonces, dice de la siguiente manera el Señor Jesucristo. Dijo también al hombre que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán y así quedarás ya recompensado. Al contrario, cuando tú des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz,
pues ellos no tienen cómo pagarte, pero tú tendrás tu recompensa en el día en que los justos resuciten. Un café por eso. Mis amados, la generosidad es algo que fluye del Espíritu del Señor en nosotros. Si leemos el comienzo de los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo, vamos a encontrarnos con esto. La generosidad ante la necesidad de mi hermano, ante la necesidad de mi prójimo. Sí, dice, el que mira con misericordia será bendito. El que mira con egoísmo, el que mira con desdén, el que mira con juicio, como con rabia, tú tienes la culpa, tomaste malas decisiones, el problema tuyo, ahora aguanta, yo no te voy a ayudar. El que mira con misericordia será bendito, porque le da pan al indigente, al que no tiene casa, al que está en la pobreza o al que está en la miseria. ¿Por qué es pobre? A ti no te debe importar eso. Eso no es problema tuyo. ¿Por qué es pobre? El punto que dice el Señor es, está en la miseria, está en la pobreza y te pide, ayúdalo. Y yo te voy a bendecir a ti. De por qué llegó allí, ya ese es problema de él con el Señor. Eso es otra cosa. Si te pide ayuda y te dice, ayúdame mi hermano, yo quiero salir de esta miseria, ya esa es otra cosa. Pero si tú lo miras con misericordia y lo ayudas, serás bendito, porque Él no va a tener con qué pagarte, pero el Señor sí lo hará. Ya hemos leído que el que le da al pobre, le presta a Dios. La sabiduría del Señor, mis amados, nos lleva a cultivar una generosidad impresionante, sin precedentes en nuestras vidas. Honrar a Dios al compartir con el que tiene necesidad, ver con ojos de misericordia al otro, exactamente como Dios nos ha visto a nosotros. Con ojos de misericordia nos ha salvado y nosotros no tenemos cómo pagarle. Padre nuestro, gracias por esta bendición que nos has dado el día de hoy, por llevarnos de tu mano, por bendecirnos con tu palabra. Gracias, Señor. Extraordinario lo que haces cada día en nuestros corazones. Ponemos en tus manos nuestras vidas, el fin de semana que ya ha llegado, que tu misericordia sea sobre nuestras familias, que tengamos un fin de semana para estar en familia y para estar en tu presencia, en la iglesia, con los hermanos, disfrutando de la coinonía que solamente tú nos puedes dar. Guarda nuestras vidas, estamos en tus manos. Ayúdanos a ser generosos, guiados por ti en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega para hoy. Le damos la gloria al Señor por ello. Espero que tengan un muy buen día, muy buen fin de semana, buen viernes, que sea fructífero el trabajo de sus manos, que puedan ir a la iglesia este fin de semana. Y nos veremos el lunes, Dios mediante, en el nombre del Señor, en Palabra y Café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.